Bienvenidos todos al segundo episodio de Analizando Directores, con la participación de otro amigo mío, Caleb Taracena. Si quieres te Mucho gusto. presentas. Soy Caleb, amigo con Flavio de Bebés. Así es. También me gustan mucho las películas. Y hoy vamos a hablar del famoso director y productor George Lucas. George Lucas, nacido en Modesto, California, en 1944, comenzó su carrera como director y productor a los 27 años, con la película que se llama THX 1138, la cual, bueno, fue su primer película, pero no fue su primer éxito en realidad, ya que aunque, bueno, es muy poco probable que la primera película de un director sea tan exitosa como en las siguientes películas que él sacó, ¿no? Pero sí, esa fue su primer producción y aunque cierto público lo revisó, la recibió bien, no fue un éxito en taquilla, ¿no? Después la continuó con American Graffiti. Esta fue la película que tal vez lo impulsó a comenzar las películas que vienen después, que fueron sus más grandes éxitos. Fue una película acerca de... Fue seteada en los 70s y se trataba de cómo la gente se comportaba en los 60s, qué hacían. Y logró, con un budget de menos de $1 millón, logró hacer 140 millones en la taquilla. Y esto lo impulsó a la siguiente película. Y la siguiente película fue el inicio de la saga de películas que más famoso lo hicieron a él y por la cual todo el mundo lo conoce o lo empezaron a conocer, que es Star Wars, empezando con A New Hope. Y bueno, yo siento que todo el mundo por lo menos alguna vez en su vida ha visto esa película. Y hay muchos fans de Star Wars que dicen que es la mejor de toda la saga, ¿no? En mi opinión no es así, no sé qué piensas tú. Pues es una película que me causa mucha nostalgia porque la puedes ver cuantas veces querrás y siempre vas a notar detalles, como es un gran universo con más de 10 películas. Pero siento que más que todo en ese tiempo, hace casi 50 años, fue un gran boom. Por aparte, si dejamos a un lado los efectos, si dejamos a un lado cómo la escribieron, la imaginación que tuvo él en crear ese universo, para mí es impresionante. Ahorita creo que ya nadie puede hacer algo así porque ya todo fue creado, ya no, la imaginación tampoco ya, no sé, ya tupió. Sí, exacto, yo opino lo mismo, o sea, puede que la película ahora que la mires tiene sus fallos o puede que a veces se siente muy lenta en ciertos momentos, o por lo menos eso me pasa a mí. Siento que fue pues el boom de ser algo muy nuevo, ¿no? Algo muy innovador y que al día de hoy sigue siendo impresionante, o sea, tú se la pones a un niño y se sigue impresionando así como se impresionaron cuando salió, ¿no? Entonces siento que ese es el toque especial de la película. Al continuar ese gran éxito, 2 años después sacó una secuela a su película que lo impulsó, la American Graffiti, se llamaba More American Graffiti. Esta vez ya no la dirigió él, solo la produjo. Y después de eso sacó una película, pero solo en Japón, que se llamaba Kagemusha. Fue un gran éxito, pero en el área en la que sacaron era sobre, Sí, no fue, pues, las guerras. No fue nada, no se vio mucho por estas áreas porque también él solo la produjo, no la dirigió. sí, no salió internacionalmente la película, digamos. Después de esto vamos con la que sí, la mayoría de fans dicen que es la mejor película de Star Wars, es Empire Strikes Back. En esta película él solo la produjo, ya no la dirigió y apoyó en el guión, pero solo en la historia, no creó los diálogos de los personajes. Así que después de eso de los diálogos haremos más énfasis en las siguientes películas de él. Pero en mi opinión Sí. esta también es una de las mejores, no sé si la mejor porque la verdad es que entre las de Star Wars no puedo elegir cuál es la mejor. Pero definitivamente marcó un antes y un después en el cine, siento que más que la primera. O bueno, la sexta, depende de cómo ves. Pero sí, o sea, siento que esta película marcó un antes y un después también en mi vida. De hecho fue la primera película de Star Wars que vi. Y yo solo tengo un problema con esta película y es cómo muestran a Darth Vader. No me gusta, o sea, me gusta más como lo muestran en la siguiente, en la de Return of the Jedi, que como lo muestran en este. Es el único problema que tengo con esa película. Creo que la única cosa que no me atraía tanto de esa película antes es de que en sí es solo un gran chasing, o sea, de Ok. comienzo a final siempre es ellos corriendo detrás de alguien o corriendo huyendo de alguien. Mm, Hasta que al final le bajan y ahí es cuando comienza la siguiente película que sacó de Star Wars. Pero ahorita comenzó con la saga de Indiana Jones, que también es bastante famosa. Mucha gente no sabe que es bajo su estudio Lucasfilms. Es Raiders of the Lost Ark de Indiana Jones. Esa película siento que a bastante gente le encanta. A mí me gusta, pero no me gusta por nada extravagante, sino que es un clásico como de están tus villanos genéricos
tu héroe valiente y fuerte y como prize, la reward. Sí, exacto. Sí, o Y sea, yo siento que es una película de acción. ajá, ahorita la mira sí puede parecer muy cliché porque pues en ese entonces no existían todos los clichés que existen ahora en el cine, pero es una película, en mi opinión, que le salió bien porque es sencilla, o sea, no se complicó tanto en el guión de la película y y cómo contar la historia. Entonces era una película sencilla de entender y que se podía disfrutar muchísimo más fácil que las de Star Wars. No era un universo tan complejo. Sí, hace 39 años la sacó. Sí, Después de esto, continuó y finalizó en lo que se creía en ese tiempo con la película Star Wars The Return of the Jedi. sí, Esta película abrió más el universo incluso, introdujo a los Ewoks, te dio un panel nueva visión de Darth Vader, te introdujo de una vez al emperador más en Zoom, mostró un look más avanzado, es una trilogía que para mí funciona casi perfectamente, o sea, literalmente tiene todo lo que te enseñan en tus clases de inglés, de el Rising Action, el clímax, cuando sí, cae exacto. todo, al final todo, es bien completo, me gusta mucho, marcó, le pueden preguntar tal vez si son jóvenes a sus papás, que si la fueron a ver a los cines, fue una gran experiencia, como ahora, como vivimos con Endgame. Sí, exacto, algo así. Yo siento que lo especial de esta película, lo que a mí me encanta es ver a Luke ya al 100% de su potencial y cómo manejaron al personaje llevándolo poco a poco en las tres películas hasta verlo ya en siendo pues el Jedi más poderoso, ¿no? Entonces, me encanta a mí esa evolución de personaje que le dieron. Aunque después lo arruinaron, pero de eso vamos a hablar después, pero Pero eso ya no fue la culpa de él. sí, ya no fue culpa de él. Después de esto, sacó un pequeño corto, 2 años después, que se llamaba Twice Upon a Time, solo fue producida por él, era una animación de 70 minutos, stop motion, pero después de esto continuó con una secuela de Indiana Jones, Indiana Jones. Indiana Jones and the Temple of Doom. Estas películas siento que a veces se parecen mucho, pero no es malo, porque, o sea, aunque sean diferentes problemas, siempre es como la misma historia de pelea, pelea, Sí, pelea. exacto. Yo siento que aunque Indiana Jones es un clásico, evidentemente es como tú le preguntas a una persona normal de Star Wars y saben cómo identificar cada película y en Indiana Jones no, porque siempre la historia es ese tipo de películas que la historia es igual, o sea, está el enemigo, luego él lo tiene que perseguir y al final se mete un problema y al final lo soluciona. O sea, ese es como ese tipo de fórmula para la película, pero igual es un clásico y es de lo que más famoso de él también, ¿no? Después de esto, sacó bastantes películas, pero solo fueron producidas por él, como Latino, Return of Oz, que fue una película de Disney, Ujú. Mishima, A Life of Four Chapters, que también es una película japonesa, es una biografía, Labyrinth, Howard the Duck, que aunque por muchas críticas es, Sí, pues, odiada, la a destrozada. los fans les gusta, porque pues, Sí. Sí, yo siento que este, haciendo énfasis en of the Duck, perdón, es como ese tipo de películas de que en el momento no gustaron, pero tú las miras unos años después y les agarras cariño, porque la verdad es que ese personaje Howard es un personaje muy carismático y en los cómics es súper carismático. Y en la película pues es así, o sea, yo siento que no podías esperar una gran película de un personaje que es un pato, pues, con una bazooka gigante. No se podía esperar mucho de ello. después de eso sacó Powakatski, que es una película, es un documental. Willow, Tucker, The Man in His Dreams, y después sacó una película que para mí la produjo él. Me gusta mucho, se llama Pie Pequeño, The Land Before Time. Es un animado sobre dinosaurios. Yo soy fanático de los Sí, pues dinosaurios no desde sabía bebé. que le va a los Y pues dinosaurios. Sí. ahorita que nos pusimos a estudiar por unos días a George Lucas y yo no sabía que él la había producido. Y pues me gusta mucho. Sí. Solo eso tengo que decir, es bastante simple. Es una película de un dinosaurio que pierde a su mamá, Yo siento que encuentra amigos eso que dijiste y que... logra Ajá, dale, 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 dale. Vas a contar eso. Logran, o sea, es clásico, ¿verdad? Un dinosaurio se muere su mamá, es como el Rey León, logra después conseguir amigos, hace un camino y logra vencer al villano. Y ya es simple, eso es de niños, pero me gusta mucho. Eso que dijiste, quiero hacer un poco de énfasis en lo que dijiste de que no sabías que lo había producido él. Yo siento que la mayoría de gente conoce Star Wars y a veces ni Indiana Jones. Yo conozco mucha gente que no sabía que George Lucas era el que lo había producido o era de su empresa. Entonces siento que George Lucas tiene más películas de la que la gente normal se cree que tiene. Tiene una carrera más Sí, como por extensa. lo mismo Sí, que cuando sacó su primera película y comenzó su propia marca, su propio estudio, Lucasfilms,
abrió bastante con Indiana Jones, todas las películas de Indiana Jones, todo lo de Star Wars y bastantes como singulares. Y aunque él no ha dirigido la mayoría, sí ha producido la gran cantidad de ellos. Exacto, exacto. Después de Land Before Time, sacó Indiana Jones and the Last Crusade. Se puede ver que al final de Star Wars, Harrison Ford y George Lucas tuvieron como una relación de que se querían, digamos, han visto, hay entrevistas en las cuales Harrison Ford se quejaba sobre George Lucas no pudiendo escribir bien los guiones, pero lograron hacerse amigos y se puede ver por esta saga que lograron continuar hasta bastantes años después, más de 10 años después de que terminó Star Wars. Y la verdad Después es de que esto, tenía razón en lo de que no sabía escribir. ahorita vamos a ver, ya estamos llegando. Después de esto, 5 años después sacó una película que se llamaba Radioland Murders. Fue un gran fracaso, con un presupuesto de 15 millones, logró sacar en la taquilla solo 1.3 millones. Ajá. Lo que Y pasa, dale, dale. solo por 5 años hubo silencio de George Lucas, no escuchó nada Ajá, antes de después entrar de esa película. a las precuelas de Star Wars, quiero decir que si se dan cuenta la mayoría de películas que no son Star Wars o Indiana Jones, la mayoría no todas, fueron como un fracaso en taquilla o perdieron más dinero del que habían gastado, del que había presupuestado. Y yo siento que es porque le ha pasado a muchos directores cuando sacan una saga muy famosa, cuando intentan hacer películas fuera de esa saga o que no tengan nada que ver con eso, nunca funcionan. Entonces, yo siento que es por eso que él nunca ha tenido éxito fuera de sus sagas, dos sagas más famosas. Sí, pero por los 5 años de silencio, en 1999 sacó una nueva saga, una nueva trilogía, perdón, de Star Wars, las precuelas, Las que por el precuelas. momento revivieron a muchos fans, muchos de los que ya niños habían ido a ver las películas, ya tenían hijos. Muchos nuevos fans también. Era 3 películas. Esta vez él solo tiene 4 películas que ha dirigido, producido y escrito. Y las precuelas son 3 de ellas. La primera es la primera Star Wars, A New Hope. También. Y estas 3 películas, aunque al principio cuando salieron fueron muy queridas, porque pues estaban reviviendo los feels de Star Wars, mientras más pasaba el año, más comenzaban a ver los detalles, más comenzaban a ver que estaban muy mal escritas. Y Sí. creo que este es el más énfasis de este video, las precuelas. Sí, empezando por la primera, La amenaza fantasma. Que es esa película, mi problema es que, o mi problema con todas estas precuelas es que yo siento que las primeras dos, él trató de demostrar que su universo estaba muy bien establecido. Entonces había muchos diálogos sobre política, sobre mucho de esas cosas de política y de cómo solucionar problemas que no fueran en batalla. Y siento que eso a muchos fans, en especial a los nuevos, no les gustó tanto porque esperaban batallas súper épicas como la última película que vimos, ¿no? De Star Wars, la de Return of the Jedi. Entonces siento que eso afectó en la primera porque es un ritmo muy lento, pero bueno, de hecho esa es de mis favoritas porque Darth Maul me encanta y esa pelea final es inolvidable con Battle of the Fates, esa canción me parece fantástica al final de la película. Pero sí es una película lenta, la primera es una película muy lenta. Sí, siento que lo que pasó también es de que, por lo mismo que les decía, que los niños que habían ido a ver Star Wars, los jóvenes que habían ido a ver Star Wars en 1977, cuando fueron a ver esta con sus hijos, creo que más que por ellos querían meter a sus hijos en un universo nuevo, querían mostrarles los que a ellos les encantaba. Y Ujú. cuando las primeras 2 películas se trata sobre problemas no tanto de guerra, no era Star Wars, sino que era Star Political, Exacto, todo exacto. era sobre el Senado, todo era sobre la democracia, y siento que intentó normalizar a Star Wars, nos intentó como transmitir de que también ahí había presidentes, también ahí habían leyes, no solo eran los Exacto. Jedi, no solo era aquello. Ajá. Y la gente no va a ver estas películas por esas razones, cuando estamos intentando escapar del mundo donde sí hay todo eso. Exactamente. Y siento que para cuando sacó la tercera, que es la mejorcita de las 3, me encanta a mí, A mí me encanta también. ya no pudo reparar mucho el daño porque ya las había sacado las otras 2. Exacto. Y la tercera sí ya vemos que ya hay guerras, ya ahí salen los clones disparando, Lo que queríamos hay ver. más peleas con Exacto. el sable. Y también yo Es, siento que en las primeras dos, en especial, él, bueno, no, sí, en la tercera menos, porque en la tercera es la película más oscura de estas tres, pero él ha dicho que, él siempre ha dicho que aunque los fans no nos guste que Star Wars, él lo pensó para un público más joven, para un público más pequeño. Entonces en las primeras dos tenemos al personaje de Jar Jar Binks, que bueno, muchos quieren a Jar Jar y otros no tanto. En mi caso no tanto porque siento que hizo la película muy infantil en los momentos serios de la película, ¿no? Entonces eso a mí no me gustaba en lo personal. algo Pero que sí hay que era mirar de estratégico. esa película fue, aparte de que Jar Jar Binks, pues,
Lo toman a veces que era incluso un poco racista porque era como, lo hacían ver como que era un jamaiquino o algo así, que era Ajá. moreno o algo así. Se puede ver aún así que por muy mal escrita que estaba la película, por los chistes muy malos, por el diálogo tan seco, tan robótico, la tecnología y el tipo de CGI que usaron era Muy muy, para aunque la era época, buen muy bien. CGI, era muy como colorido, muy Sí, eso sí está. fantasioso. Se miran más reales las que salieron 30 años Sí. antes. Y es que sí, por si no sabían, porque esos son datos que la mayoría de gente lo sabe, en las primeras no había tanta pantalla verde, sino eran hechas las cosas, o sea, eran hechas las naves y todo era de Bastantes de verdad. las escenas Ah, con las naves era como un ventríloco. Ponían una cosa negra y las iban pasando así. exactamente. Con todas las escenas donde aterrizan en la Estrella de la Muerte, que sale dos veces y camina, todos los clones son pintados con las escenas Exacto. lejanas. Están pintados los clones. Todo era más real porque sí era de verdad. En Exacto, cambio, ya. cuando salieron estas, el CGI, por muy caro que era, todavía era muy primitivo. Entonces las cosas se miraban muy mal. Podemos ver las criaturas que hay, las naves y las cosas así que se ven muy mal, como muy fantasiosas, muy irreales. Ajá, ya en la Más de lo que tercera, deberían ser, siendo un universo sí, sí, creado. sí. En la tercera ya no, o en mi opinión, en la tercera se mira como ese cambio de efectos especiales. Pero sí se notó muchísimo de que, bueno, evidentemente él dijo, tengo más presupuesto, voy a hacer las cosas mejor, ¿no? Pero al final de cuentas no le salió, pero también era parte de la evolución del cine. Al final de cuentas, ahorita la mayoría de películas tienen efectos especiales, hasta la de los Two Popes, nunca fueron al Vaticano, todo es pantalla verde, entonces pues es relativo de decir que fue su culpa o no fue su culpa, porque también era parte de la evolución del cine en ese momento. Creo que él no es un mal director, porque pues podemos ver en las películas, en Star Wars, la primera que él hizo y él dirigió, hizo muy buen trabajo. Podemos ver que algunas de las tomas con las precuelas no son malas. Lo que siento yo es que él tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo ejecutarlas. Sí, También se puede ver con el guión. Tal vez pones un clip ahí de cómo le habla a Anakin a Padme, sí, ahorita que lo voy a meter. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Not like here. Here everything is soft and smooth. es muy extraño, no, siento que no se sabe expresar. Y eso fue no sé, tal vez él intentó agarrar el caballo, el toro por los cuernos y hacer el todo, pero no pudo. Y tal vez podemos ver que los actores no están haciendo un mal trabajo. O sea, hay veces que sí fallan, Sobre pero todo cuando Mary se están Christensen. expresando, cuando están teniendo conflicto interno, pues no lo están haciendo mal, solo están dirigiendo, obedeciendo órdenes. Ujú, Y exacto. pues es un chasco. Sí, pero yo siento que también, en mi opinión, la tercera es donde él mejor supo ejecutar las cosas. Y eso también lo podemos ver en las actuaciones. Siento que los actores se miran como más naturales en su papel en esa película, en Revenge of the Sith. Pero eso también es parte de él ir aprendiendo de sus errores en las anteriores dos. Porque aunque al principio la recibieron bien, o los fans la recibieron bien, porque en realidad la crítica, pues no es que la haya recibido muy bien ninguna de las dos primeras. Pero pues también es Sí, parte de él ir aprendiendo de sus errores. podemos ver la diferencia entre, creo que incluso es Attack of the Clones y Empire Strikes Back con Yoda. Ujú. Cuando él designó a alguien que hiciera el diálogo de Yoda, podemos oír que es un maestro que puede tal vez ser un poquito de humor, pero también dice cosas muy sabias, tiene quotes que son muy verdad. Y después lo podemos pasar a esa parte donde el gran maestro sabio que dice que la violencia no tiene que ser lo último, está pidiéndole a los clones que exploten las cosas y está diciendo las oraciones bien y Sí, no tiene sé. incongruencias también con sus personajes. Eso es muy verdad. A ser una de las, pues que por el momento iba a ser la última de Indiana Jones, es de The Kingdom of the Crystal Skull. Y el mismo año sacó un show que también solo fue producido por él. Los Clone Wars, que este año terminó, que lo reanudaron. Eso fue un gran Y éxito después para él también. sacó, sí, eso al final se logró componer. Bueno, siempre fue chileno desde el principio, solo que no fue muy aceptado. Y terminó todo esto con Red Tails. Sí, con Red Tails también fue.
no tan fracaso como sus anteriores intentos de proyectos fuera de Star Wars, pero recaudó menos de lo que había de presupuesto. Creo que tenía de presupuesto 58 millones, si no estoy mal. Y el box office hizo 50. Ajá. Entonces ahí, pues evidentemente perdió dinero. Pero yo siento que este ya era como, había perdido su protagonismo bueno, en ese momento todavía no había vendido Star Wars, si no estoy mal. Bueno, Lucasfilm. No, esta película salió en enero del 2012 Ujú, y con eso concluyó Lucasfilm bajo el derecho de George Lucas cuando hizo el trato en el 2012 con Disney de vender todos los derechos. ujú. Y haciendo, ya Bueno, no todos, entrando, ajá. Ya entrando a ese se tema quedó con algunos. tan polémico de la venta a Disney, también evidentemente fue, pues, digámoslo así, su culpa por las precuelas, pero yo siento que aunque a mí me encanta Star Wars y todo, ha marcado mi vida un montón, tengo que aceptar que el fandom de Star Wars es como de los más tóxicos que hay en el cine, en lo que tiene que ver con sagas de películas. Sí, Entonces siento que eso, los fans de Star Wars sí, pelean con... Yo soy fan de El Señor de los Anillos, de Harry Potter, de Star Wars, de las sagas, así me gustan mucho. Y siempre, no puedes mencionar cualquier cosa de Star Wars que un mismo fan de Star Wars odia tanto la misma Star Wars que se pelean entre sí. A mí, aunque sé que todas las películas tienen sus errores, acepto verlas todas, no me disgusta ninguna. The Last Jedi tiene muchos fallos, arruinan algunos personajes, como cambiaron de director, no sabían qué estaban haciendo. Attack of the Clones es muy larga, a veces la puedes skipear totalmente y no pasa nada. Pero aún así, me gustan, las acepto, me gustan. sí, exacto, eso es como ser fan ya a muerte de la saga. Pero siento que eso también fue una razón por la de cual él vender, o sea, él también ya tenía su edad en el momento de que la vendió, y era tener demasiada presión encima a millones y millones de personas diciéndote que lo que habías hecho estaba mal. Entonces es mucha presión encima y en el momento que lo vendió mucha gente le agarró hate, pero la verdad es que yo lo comprendo, o sea, lo comprendo totalmente, aunque después Disney medio haya arruinado la saga, pues es comprensible lo que él hizo. Sí. Pues yo pensé que Disney iba a hacer un buen trabajo con Star Wars. Pues pensé que pues Disney, las películas que ha sacado han sido buenas, las animadas, todo eso. Tiene muy pocas películas que no son disfrutables. Ujú. Pero sí, siento que ese ya nos vamos a ir mucho del tema porque ya no es George Lucas. Teníamos que hablar todavía de las series y las cosas que ha creado. Sí, sí, sí. Podemos ver Ah, pero si querés decimos en cuánto la vendió, porque probablemente hay gente que quiera saberlo. 4 billones. Vendió 2.5 millones en dinero puro, así en cash, y 1.8 billones en la bolsa de valores. Así que sí, aunque le tiren hate, creo que no le importa. Sí. Después de esto sacó, bueno, no después de esto, durante estos años de películas también produjo y escribió algunos shows de televisión y algunos libros. Sacó 2 libros de Star Wars después de De la de la venta. primera trilogía y sacó bastantes shows como del mismo universo, en el mismo timeline, pero con otros personajes como de los Ewoks, cuando pelearon los Ewoks en Endor en Return of the Jedi, a las aventuras de Citripio y R2D2, sacó Sí. uno de Indiana Jones y algunas cosas de como de sus mismas las primeras películas, como la de ¿cómo se llama? La de American Graffiti y algunas así. Parece lo que siento que él sí le tenía bastante amor a lo que hacía. Sí, Solo sí. que por lo mismo, yo pienso que el defecto más grande que tenía él es que no sabía cómo ejecutar lo que él quería hacer. No sabía ejecutar Tenía la las idea ideas que aquí, tenía, sí. pero cuando la sacaba, salía hecha un revoltijo, un chirmol. Exacto. Porque, dar un ejemplo, aunque sí salió bien, él lo cuentan en un reportaje que no sé, la verdad es que no me acuerdo dónde lo vi hace mucho tiempo. El diseñador gráfico de Revenge of the Sith en un día hizo 80 bocetos de Anakin Skywalker y George Lucas al final se decidió por el primero que hizo. Sí, Sí, o sea, creo que ya hablando de él, así, él es bastante amigo también con Steven Spielberg. Es más, hacía apuestas sobre sus películas. ¿Va? Steven Spielberg, si no lo conocen, deberían ver. El 80% de sus películas son muy buenas. Ha creado Jaws, Jurassic Park, E.T., Ready Player One. Tiene salvando al Private Ryan. Tiene tiene un un roster gran de películas repertorio de muy grande. películas.
Sí, sí, sí. Y las de él tal vez no han causado tanta polémica como las de George Lucas. Sí, Pero los dos han tenido cameos y han sido directores de la postproducción en bastantes de las películas del uno del otro. sí, exacto. Él ha participado en bastantes películas de él y viceversa, ¿no? Al final de cuentas es lo de tener amigos en el cine. Sí. Pero sí, o sea, volviendo al tema principal de lo polémico que fue su carrera, yo siento que, o sea, es un muy buen director y mucha gente le tiene cariño. Yo le tengo muchísimo cariño porque, pues, marcó mi vida muchísimo, marcó un antes y un después en mi vida con su saga de Star Wars. Pero es verdad que, pues, como director y como escritor no sabe ejecutar y centrar sus ideas. Yo también siento que en las precuelas de Star Wars a veces no sabías por dónde iba la historia porque no llevaba una línea constante. O sea, lo mismo siento yo que pasaba con la primera que sacó Disney de Star Wars, que habían demasiados personajes y demasiadas historias. Igual en la segunda, perdón, eh, Todas Jedi. Todas Jedi, era como, en mi opinión, el arco de Finn era totalmente innecesario. Siento que Disney cometió los mismos errores que cometía George Lucas con sus películas. Es que lo que pasó con Disney, a diferencia de George Lucas, que ellos no planearon su saga. Exacto. La compraron y por 3 años no hicieron nada. Bueno, como por 2 y medio no hicieron nada. Y se dieron cuenta que tenían que hacer algo, pues tenían la saga más influyente en pop culture. Y ahí fue cuando tiraron un meeting, lanzaron algunos proyectos, vieron que continuaran la saga. Y lo que creo que más cayó mal y fue que con su saga nueva deshicieron todo lo que pasó en la saga pasada cronológicamente. Sí. El sacrificio de Vader para matar a Palpatine se negó porque Palpatine sí vivió al final. O sea, al final O Anakin sea, no cumplió su ciclo del elegido. O sea, ellos se rompieron eso que era al final de cuentas el objetivo de George Lucas. O sea, él tenía pensada esa idea de que Anakin siempre fuera elegido y de que cumpliera todo su ciclo. Y Disney tiró eso a la basura. sí. Sí, sí. O sea, al final de cuentas, lastimosamente, sí vimos un tipo de decadencia con George Lucas. Y más, ya hasta él fuera de las películas, su saga se vio muy afectada. Aunque ya no es de él, yo creo que él la sigue teniendo en el corazón y siempre la va a tener en el corazón para toda la vida. Y no creo que a él le Y guste está viejito. ajá, exacto. No creo que le guste y yo creo que sí le duele ver cómo tratan a sus personajes o cómo tratan sus historias dentro de ese universo. Pero sí. Eso fue George Lucas, entonces. Sí, gracias por tu participación en el canal y por aceptar la invitación. Siempre. Te invité porque, pues, por si no saben, creo que nosotros dos somos como muy fans de Star Wars durante toda nuestra existencia. Y Aquí tengo cuadros colgados, ahí está Lona. siento que vos eras la persona elegida para hablar de él. En el colegio agarramos palos y nos pegábamos diciendo que eran sables de luz. Sí. Entonces, ya sabes, siempre hay invitación abierta en este canal para cualquier idea o video que tú quieras hacer conmigo. Ya Y sabes el director que te dije y no quieres sí, hacerlo. lo vamos a hacer más adelante, no le vamos a decir cuál es para no hacer spoiler del futuro del canal. Así que muchísimas gracias por ver, los que están viendo, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho este análisis de George Lucas y ver cómo un director grande puede terminar en más o menos el olvido del cine, ¿no? Es cruel, ese mundo es cruel. Muchísimas gracias, Caleb, de verdad, por estar aquí Gracias. y nos vemos en No otro tengas pena. video.